Gabinete sale la ministra de Salud, pero ¿cómo la lees en este momento? Mira, yo hubiese creído, al principio, bueno, editorializar al respecto, ¿no? Siempre es una pena ver cómo reacciona Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Pero ahora peor aún, Mónica, porque lo que queda claro es que no era un malestar por la mala marcha del gobierno, sino todo, como siempre, ¿no? Una mala jugada publicitaria, de prensa, no sé quién estará detrás. Si sigue pues con el señor Raffo, ya sabemos a dónde apunta esta nueva aventura electoral. Lo que queda claro es que salió a hacer política, pero luego ha brindado en una entrevista el día de hoy, otra entrevista al diario El Trome, o sea, digamos, pura pose y casi sin nada de contenido. Y lo más triste me parece que no entiende nada de la política ni del país, porque ella ve el tema de su posible candidatura como un tema netamente personal. Es mi derecho, sin pensar en el país, sin pensar en un consenso, sin pensar en absolutamente nada más allá de su derecho de postular. Pero además política, ¿no? Introducir ese tema hoy, en este momento, ¿no? Donde de alguna manera quiere generar algún tipo de distancia con el gobierno, introducir el tema de una eventual candidatura, yo tengo derecho, no pensando necesariamente en que el país va a requerir que las fuerzas políticas se unan eventualmente para una elección y que ella no necesariamente sea el artífice, la verdad que deja mucho que desear en términos de, creo que de oportunidad, ¿no? Tal cual, de oportunidad. De oportunidad por lo menos. Es que el sentido de la oportunidad nunca lo ha tenido y parece que tampoco sus asesores, ¿no? Sí, pues. Porque ese es el tema. Hay una pregunta que creo resume todo, ¿no? Porque justamente el periodista del Trome hace hincapié un poco en el contexto de la derrota contra Pedro Castillo, todo lo que se vivió, si es que finalmente se hubiesen puesto de acuerdo un candidato de consenso para no permitir que se meta justamente el Pedro Castillo que hemos conocido. Le pregunta, ¿y el consenso? Y ella responde, no estoy pensando en eso, no le importa el consenso, es su derecho, ella quiere candidatear. Pero en fin. Si no piensa en eso, entonces parece que no ha aprendido mucho. Muy bien, aquí ponemos punto final, adelante contigo. Gracias, Mónica. Arrancamos y medias tintas. Suéltame, por favor, la cuñita. Bien, ahí están justamente no las entrevistas de Keiko Fujimori, porque creo que también hay que traerlas a colación con lo que les voy a contar ahorita. Y es justamente, digamos, ¿no?, la mediocridad en la cual nos encontramos, un país con la economía que no crece, la confianza empresarial que no regresa, que no reaparece, tenemos el dengue, tenemos el niño que se viene, es decir, una situación complicada. Keiko Fujimori sale a pedir la cabeza de 4 ministros, le entregan una, porque claro, la única que además se tenía que ir más allá de la amistad que tenía con Alberto Otárola y que además es fundadora del partido cercana a Martín Vizcarra. Lo más triste es que salió la ministra el día miércoles y hasta ahora no tenemos nuevo ministro de Salud. Tenemos un equipo nosotros afuera de Palacio esperando a ver si es que llega alguien, alguna persona que pueda tener por ahí, ¿no?, un trazo de que pueda ser la persona a ser elegida como ministra para conversar, pero no hay nada de eso. En Palacio de Gobierno ese no es el tema, eso no importa. Lo que importa es una peleita de poder, una pelea de poder que también demuestra la orfandad de ideas, de capacidades de la señora Dina Boluarte. ¿Entre quiénes es la peleita? Entre el primer ministro, Alberto Otárola, y el hermano Nicanor Boluarte. Lo que me parece alucinante es que no hayamos aprendido absolutamente nada y Keiko Fujimori, en una nueva demostración de que poco le importa el país y poco olfato político tiene, no sale a decir, oye, yo decía el día jueves, ¿no?, no hay ningún cambio posible si es que no sale Otárola, pero ahora vemos que hay 2 cabezas. Tenemos 2 poderes que gobiernan. Algunos dicen, no, el que verdaderamente gobierna es Alberto Otárola. No, no, señores. Ya sabemos que la señora que aparece en pantalla ni ata ni desata. Ella no sabe dónde está parada y ha llegado acá por temas del destino. Era segunda vicepresidenta. Por favor, era la segunda vicepresidenta de esta lista que les voy a decir. Pedro Castillo, no solamente incapacidad, sino corrupción. Y Vladimir Cerrón, uno podría decir que sí tiene la capacidad política, pero la capacidad política para el mal, ¿no? Para lo malo, o sea, la politiquería. Casos de corrupción, denuncias, toda la familia, etcétera, y vemos lo que hace justamente con su partido. La pelea entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La pelea entonces entre Nicanor Boluarte y Alberto Otárola. Y esto ha llegado a un punto novedoso, porque ahora colegas, ¿no?, colegas periodistas
parece que están en la misma línea de Dina Boluarte y no saben dónde están parados y hacen el correveidile de esta peleita entre Nicanor Boluarte y Alberto Otárola. Es decir, si a ti te llega una información, tú en vez de querer soltarla como que fuese una gran primicia, tienes que empezar justamente a decir, bueno, ¿quién me la da? ¿Por qué me la da? ¿Aquí hay una pelea al interior del gobierno? Ese era el tema. El tema no era, pues, lo que saca en portada del diario El Comercio. La historia detrás era qué peleita hay entre Otárola y Nicanor Boluarte que finalmente hace que el gobierno no avance y tengamos a las personas más poderosas lidiando y pasándole una denuncia primero a Canal N y luego el otro recoge y pum, le pasa la otra denuncia al diario El Comercio que publica el día de hoy. De eso les voy a contar, pero yo solamente quería hacer hincapié en algo más antes de entrar con las gráficas. Keiko Fujimori nuevamente la traigo a colación. Los fujimoristas me darán. Pero no se la agarren pues con otros programas. Pero si Keiko no quiere venir acá, enhorabuena. Pues, pero aquí creo que la gente sabe, ¿no? Que está en esta tribunita, ¿no? Aquí me mando diacha. Esa es la libertad que me han dado. Enhorabuena. Entonces, no, porque yo te golpeo, no tienes que después decir, ay, no voy a ir, etcétera, etcétera. Lo que quería llegar era que no hemos aprendido nada, porque ¿cómo así tenemos al hermano de una presidenta asesorando abiertamente? Nombra ministros, pone a gente de su confianza, le quiere formar un partido político a la hermana. Es decir, no hemos aprendido nada de la época de Vladimiro Montesinos y nuevamente tenemos un asesor en la sombra, porque además, si recordamos y analizamos los medios de comunicación, todo el mundo da por sentado que Nicanor Boluarte tiene poder, que Nicanor Boluarte toma decisiones, pero somos tan cacasenos en este país que nadie dice, oye, el hermano de una presidenta no puede tener este poder en la sombra. Si Dina Boluarte es tan inepta que quiere al hermano, le tiene que dar un cargo. Tiene que estar susceptible de fiscalización. Tiene que poder ser invitado a cualquier, digamos, audiencia del Congreso. Tiene que poder ser revisado minuciosamente por la Contraloría, por otros, etcétera. ¿Cómo podemos haber llegado a esta situación en el año 2023 de tener a un asesor en la sombra poniendo ministros, sacando ministros y peleándose de la manera, como les voy a mostrar ahora, con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola? Creo que todos ustedes han escuchado, los que siguen este programa, ¿no?, mi posición respecto al gobierno de Alberto Otárola, etcétera. Para mí todos son unos mediocres. Pero bueno, estamos con la nota de que comparado a Pedro Castillo, no, ay, qué grande. ¡Qué grande! O sea, esa es la mediocridad. No es que, oye, el otro era malo, pésimo, este también es malo, hay que seguir buscando nuevos. Hay que seguir buscando mejores. No, no, no. Ya, oye, conténtate con eso, pues, conténtate con eso. Pero bueno, ¿cuál es la bronca entonces entre Boluarte y Alberto Otárola? Ponme, por favor, la portada del diario El Comercio el día de hoy. Uy. Tranquilos, muchachitos. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Vamos a tener que usar las cámaras entonces, por favor. Muéstrame, por favor. Vamos ahí con el zoom. Dicen, implican a Otárola en pago irregular de 41 millones en salud. Ahí está la foto de Alberto Otárola y está la foto del exministro de Trabajo, el señor Alfonso Adriancén. Y el presidente de Salud se llama Aurelio Orellana, ¿ok? Es el jefe de Salud, al mismo que han denunciado según la nota que acaban de ver en Punto Final. ¿Cuál era el cuadro número 2? Recuerda, por favor, José, para continuar. Ok. Cuando sale esto el día y uno compraba los periódicos, como suelo hacer yo todos los domingos, uno veía luego la portada del diario Perú 21. ¿Y cuál era la portada del diario? Dice, lo quiere bajar del coche. Alberto Otárola, regresa por favor a la portada a su totalidad. Dice, Alberto Otárola quiere neutralizar la influencia de Nicanor Boluarte en Palacio de Gobierno. Lo quiere bajar del coche. Hermano de la presidenta da la batalla y planea contraataque promoviendo cambios en el gabinete. Ahí está, Nicanor Boluarte, influyente asesor de la mandataria. Señores, todo el mundo lo da por hecho. Es asesor y sin embargo el señor no tiene un cargo oficial. Yo, se juro que yo, dentro de mi ignorancia también, yo les preguntaba a mis colegas. Aquí le preguntaba a José, a Carlos, oye, ¿es cierto? ¿No tiene ningún cargo? Yo juraba que el señor tenía un cargo, pero no, estamos en Perulandia y aquí el señor tiene poder, decide puestos, corta cabezas, arma partidos,
elige prefectos y sin embargo no tiene que darle cuenta a nadie. Así estamos, el gobierno de Dina. ¿En qué consiste la denuncia? El día miércoles, ¿tienes la línea de tiempo ahora? ¿Esa la tenemos o no? Ok, ponme la línea de tiempo para contarles cómo se fueron desarrollando estos hechos. Ok, aquí me voy a poner al costadito. Está Nicanor Boluarte y Alberto Otárola. La pugna entre Otárola versus Nicanor. Y Dina, nadie sabe nada. No, Dina es un adorno. Ella no toma decisiones, no sabe nada de nada. No tiene ministra de salud, la gente se muere de dengue, pero finalmente ella permite pues que los dos hombres que la sostienen se peleen de esta manera, utilizando, repito, a los medios de comunicación. Y vaya qué pena decirlo, los medios de comunicación prestándose para ser usados en esta peleita. El 14 de este mes, o sea, el día miércoles, en Canal N, apareció una denuncia, ¿no?, de un funcionario cercano a Nicanor Boluarte. El nombre es Álvaro García, ¿ok?, que es íntimo amigo de Nicanor Boluarte. Es funcionario en el Ministerio de Trabajo de Daniel Maurate, que como ustedes también recordarán, Daniel Maurate fue puesto, según coincidencia en diversos analistas políticos, por Nicanor Boluarte, que era amigo, habían trabajado juntos, lo pone a Daniel Maurate y ahí estaba el señor también Álvaro García. ¿Ok? Le saco una denuncia respecto de que había maltratado a su mujer, no, una serie de denuncias, aquí las tengo porque Perú 21 lo cuelga bien. Álvaro Melquiades García Ramírez no solo había sido acusado de tentativa de feminicidio en el 2019, ¿en agravio de quién la tentativa de feminicidio? En agravio de Rosario Chandía Roque, sí, la cuestionada presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que cuando le cuestionaron a Otárola que no tenía las capacidades, él dijo, oye, no sean machistas. Así es como se maneja el tema en el gobierno. También había sido denunciado en el 2005, cuando se hizo conocido como el loco del martillo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí un tema del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, ¿no? Porque dicen que esto lo denunció en su momento el diario Correo, cuando Aldo Mariátegui era el director, y el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, qué raro, qué extraño, se equivocó y más bien lo obligó a Aldo Mariátegui a corregirse, a rectificarse. Increíble el Consejo de la Prensa peruana. Pero bueno, es lo que hay. Ponme por favor el cuadro número 2. Ojo entonces, esto, vamos a decirlo claramente, lo filtra Alberto Otárola a Canal N para tener un golpe contra Nicanor Boluarte. ¿Ok? 2 días después la presidenta Boluarte reacciona a la denuncia y decide la separación del funcionario Álvaro García Ramírez. ¿Ok? Ponme el siguiente cuadro. El tercero, sí, el tercero. Solamente quiero que vean la línea de tiempo. El miércoles, Otárola le propina un golpe a Nicanor Boluarte filtrando esta denuncia que denuncia Canal N. No puede hacer nada la presidenta porque la cosa está en la opinión pública, le tiene que cortar la cabeza al amigo de su hermano, ¿ok? Pero luego ahí viene el golpe, el contragolpe de el señor Nicanor Boluarte contra Alberto Otárola. ¿Cuál es el golpe? La de portada que les acabo de enseñar del diario El Comercio. Y ojo, porque aquí lo dice claramente Perú 21. Para hoy, domingo 18 de junio, se anunciaba la respuesta de Nicanor. 2 puntos. La filtración de nuevos chats de consecuencias impredecibles. Tengo que decirlo con pena, pero son exactamente los chats que saca el diario El Comercio. Unidad de investigación. Estamos volviendo un poco al tema del lavajato. O sea, yo soy un parlante de una persona y además ni siquiera puedo contextualizar. En verdad quiero presentar que yo he hecho una investigación cuando lo único que estoy haciendo es repetir como parlante una peleita de 2 personas que en el poder, que son incapaces mientras la gente se muere, la economía no avanza. ¿Este es un trabajo de investigación? El Comercio, Otárola implicado en pago irregular en Salud. ¿Ok? Y esa es justamente la denuncia. Dicen, Otárola habría estado en el pago irregular de esta empresa de nombre Ionia, que le vendió 41 millones de soles de pruebas rápidas al gobierno de Martín Vizcarra. Tenían un tema con Salud, se iban a ir a un arbitraje, finalmente le pagaron 41 millones de soles.
En eso, hace algún tiempo, había justamente aparecido la denuncia de que el ministro Alfonso Adriancén, muy cercano a Alberto Otárola, había intercedido de alguna manera para pagar estos 41 millones de soles a esta empresa. Previo arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Si alguien me puede hacer llegar, por favor, la resolución de ese arbitraje, me gustaría, porque no quiero pensar que los arbitrajes han vuelto un poquito a la época de Odebrecht, ¿no? Pero bueno, debemos pensar que finalmente el arbitraje fue limpio, de acuerdo al contrato, y decidió que le tenían que pagar los 41 millones de soles. Sin embargo, ahí me llama la atención, porque habían 4 millones de soles que se supone era una sanción, una multa a Ionia, a la empresa, por haber entregado tarde las pruebas. Y recordemos que en esa época la entrega tarde de las pruebas podía significar gente muerta. Pero bueno, la Cámara de Comercio, según la nota, al día de hoy en el arbitraje, que tampoco correspondía la deducción de esos 4 millones de soles a favor del Estado, es decir, en perjuicio de la empresa Ionia. O sea, había que pagarle absolutamente todo. Pero bueno, la denuncia del diario El Comercio el día de hoy, fina cortesía, según el diario Perú 21, de Nicanor Boluarte como respuesta. Por eso llama la atención. Pareciera que a Perú 21 también le habrían ofrecido la información y Perú 21, en vez de hacer correveidile de Nicanor Boluarte para vengarse de Alberto Otárola, más bien lo que trata es contextualizar la peleíta. Una peleíta, repito, que le cuesta vidas al Perú. No tenemos ministra de Salud, no se toma ninguna decisión y sin embargo los dos señores, es su peleíta. Aquí tomar partido por uno o por otro, por favor. Y de ahí sale la lideresa de Fuerza Popular, el partido más importante del Congreso, y no se entera. No se entera de que hay un asesor en las sombras, el hermano Nicanor Boluarte, y que al que hay que sacar definitivamente es Alberto Otárola y poner a un premier que no tenga nada que ver con los adefesios que significa el gobierno de Pedro Castillo, plancha con la cual llegó Dina Boluarte. Por eso yo me paso de vuelta. Cuando la gente ve que, por ejemplo, criticas a Dina Boluarte y súbitamente dice, tú eres lapicito. Por favor, viejo, si la que llegó con el lapicito fue Dina Boluarte. Si Dina Boluarte, de manera tan soberbia y de manera tan desubicada, pretende quedarse hasta el 2026, por lo menos debería darle forata a Alberto Otárola, forata al hermano, que debería ser el primero en irse, porque por lo menos uno tiene un cargo oficial, el otro es una sombra. Nadie sabe qué hace, tanto así que se toma la libertad de querer formar un partido político usando a los prefectos que nombre el gobierno, el ejecutivo, con plata de todos nosotros. Pero bueno. No, sí, es que quiero, no sé si vale la pena tocar la denuncia en sí. Es decir, lo que quiso presentar el diario El Comercio como gran nota es que Alberto Otárola también habría estado involucrado en estas conversaciones que se dieron para pagarle a Ionia, pero ha cometido un error tremendo, tanto así que Alberto Otárola se ha crecido, ¿no? Y ha dicho que lo va a llevar también al diario El Comercio al Tribunal de Ética, por una razón muy sencilla, porque en la nota se le pregunta al exministro de Trabajo, Alfonso Adriancén, diversas cosas. Pero lo que dice Alberto Otárola es que en esa entrevista también se le preguntó a Alfonso Adriancén si es que de lo que se le acusa a Alberto Otárola, es decir, de haber tenido una conversación tripartita entre el jefe de salud, el exministro de Trabajo Adriancén y Alberto Otárola, ¿era verdad o no? Y de hecho, el diario El Comercio se lo preguntó. Y la respuesta del exministro de Trabajo fue que no. Pero eso no lo consignó en la edición impresa, sino lo consignó horas después en la página web del diario El Comercio. Le quiso dar más peso a la denuncia cuando, repito, aquí la historia era peleita entre dos ineptos en el ejecutivo de Dina Boluarte, generan que el país no pueda avanzar, genera que el sur no se reconcilie con todo el resto del Perú y genera que haya cada día más muertes de dengue. Pero no, haciéndole el juego a estos dos personajes que tanto daño le hacen al país de un gobierno de ineptos. Vamos con el otro tema entonces. La ministra, aparte también de este gobierno, la ministra Paola Lazarte, en una entrevista en el diario El Comercio el día de ayer, dice, se están presentando clubes de empresas chinas que se coluden, dice. O novedad. Las empresas chinas que trajo justamente el gobierno de Martín Vizcarra con Edmer Trujillo, posteriormente Extremadura, etcétera, etcétera. Paola Lazarte. ¿Ok? Y lo más curioso es que en un momento dice,
le preguntan, ¿usted cree que entraron a robar desde el primer día el gobierno de Pedro Castillo? Y dice, sí, ingresó a robar. Los medios de comunicación han logrado evidenciar lo que estaba sucediendo. Sí, seguramente, pero aquí tenemos una contradicción, porque si era todo corrupción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, yo tengo dos preguntas. ¿Por qué no creer que esa adenda con la cual se permitió el cambio del corredor verde de la carretera central que ella tanto protege, por qué eso sí está completamente limpio de posibilidad de corrupción? ¿Por qué todo lo demás del gobierno anterior sí es corrupto, pero eso que le interesa a ella no es corrupto? ¿Y por qué creo que mantiene esa posición la ministra Paola Lasarte? Por la misma razón que se queja de los chinos, por la misma razón que dice que uno de los grandes casos de corrupción era el tema del puente Tarata, pero curiosamente en la pregunta final le dicen, de acuerdo con el programa Contracorriente, usted ha nombrado a 5 ex altos funcionarios del gobierno de Vizcarra. Y ella rompe con Martín Vizcarra, puro bururú, y dice, dice acá, yo he designado a funcionarios de carrera. Hay muchos de los funcionarios que ese programa ha mencionado que han sido nombrados antes de la gestión de Martín Vizcarra. Pero bueno, hay uno nada más con lo que voy a probar que la ministra Paola Lasarte vuelve a mentir, que es que en el caso del puente Tarata, ¿tienes la nota del diario La República ahí? No, esas son justamente las preguntas, ¿no? De aquí en poquito es lo que he leído. Paola Lasarte dice, no, yo no tengo nada que ver con Vizcarra, la mayor corrupción es el puente Tarata y la corrupción de hoy es el club de la construcción de las empresas chinas y todo el gobierno anterior únicamente entró para robar. Bueno, un ejemplo nada más para decir que Paola Lasarte miente. A los pocos días de que ella entró como ministra de Transportes y Comunicaciones, nombró como su mano derecha, como su jefe de asesores, al señor Carlos Revilla. ¿Quién es Carlos Revilla? Vamos a recordar su pasado para ver si es que es o no gente vinculada a Martín Vizcarra, para ver si es que es o no, del grupo de los moqueguanos. ¿Tienes el CV primero, por favor? Después vamos con el tema de la República. El CV, por favor, miren, ¿dónde trabajó el señor Carlos Revilla? Del 2009 al 2011, cuando en el 2010 fue elegido gobernador regional de Moquegua, a mi izquierda. Perdón, voy a empezar por debajo, por la última. Acá lo tenemos, esta es la última, del 2009 al 2011. Recuerden que en el 2010 ya fue elegido gobernador de Moquegua Martín Vizcarra, con todos los casos de corrupción por el cual ahora se le investigan, que fueron probados, declarados por José Manuel Hernández, ministro de Agricultura, y hasta ese momento gran amigo de Martín Vizcarra. El señor Carlos Revilla, Provías descentralizado. Trabajaba en Moquegua, Luego pasa a Provías descentralizado, coordinador de la unidad zonal Tacni Moquegua. Es más, en el gobierno regional de Moquegua fue subgerente de obras de Martín Vizcarra. Del año 2012 al año 2013, fue hasta el 2014, presidente regional de Moquegua Martín Vizcarra. Luego a Provías descentralizado nuevamente zona Tacni Moquegua. Del 2006 hasta el 2017, el hombre manejaba Provías en Moquegua como si fuese. Ahí hay una carretera que también está en investigación. Luego pasa al Ministerio de Vivienda, justamente regresa a Lima a trabajar cuando ya está todo el aparato de Martín Vizcarra aquí en el gobierno nacional. Se fue un tiempo a Canadá. Luego tenemos que, estos son cargos chiquititos, esto debe haber sido un directorio, una asesoría, lo que se dice una orden de servicio, para que no se quede sin plata, mientras finalmente no tiene un cargo oficial. Una orden de servicio seguramente. Acá hay un mes de trabajo, acá hay otro mes de trabajo, 3 meses por ahí, pero lo grueso es cuando regresa Martín Vizcarra de presidente de la República, pone a sus allegados Edmer Trujillo, Paola Lasarte de asesora, la ahora ministra, Charles Extremadura de ministro y también viceministro, y ahí está, Provías descentralizado, director ejecutivo, del 2018 hasta la actualidad. ¿Y cuál es la actualidad? Pues la actualidad es diciembre del 2021, cuando el señor Carlos Revilla lo botan de Provías descentralizado por el roche de Tarata. Por ese roche que se llena la boca la ministra Paola Lasarte, lo votaron al señor Revilla. ¿Quién lo votó? Juan Silva. Imagínense para qué te haya votado Juan Silva, que ahora está prófugo de la justicia. Y sin embargo ahora Paola Lasarte se quiere llenar la boca que lucha contra esa corrupción, trayendo de vuelta a ese mismo personaje. Ponme la foto, por favor, de Carlos Revilla. Jefe del gabinete de asesores. Esta nota la sacó el diario La República. Hace buen tiempo ya, no me has puesto la fecha, siempre ponme la fecha, pero es de hace un tiempo. Dice, 7 de enero de este año, dice, designan jefe de gabinete en el MTC a ex titular de Provías del caso Puente Tarata. Y justamente cuenta la nota de
todo lo que había que cambiar en el MTC, etcétera, pero súbitamente la nota dice, en otros casos no se han removido, sino que se ha convocado a personajes con un pasado reciente cuestionado, como es el caso de Carlos Revilla Loaiza, quien fue designado jefe de gabinete en el MTC. Y aquí iba la nota, es necesario recordar que Revilla fue el director ejecutivo de Provías, que estuvo a cargo de la adjudicación del puente Tarata, así como para la empresa contratista y supervisora de ese caso, que fue uno de los primeros y principales casos de corrupción que alcanzó el presidente Castillo. Pero ¿pueden creer el cinismo? Y después dice, lo otro es el puente Tarata. Encontramos el proceso en curso y lo que hicimos fue anular la supervisión. Pero sin embargo, se trajo al hombre de Provías descentralizado que se había encargado de esa adjudicación. Su amigo Carlos Revilla, el moqueguano. Todo queda en familia con Martín Vizcarra y sus amigos. Y después lo va a negar a Martín Vizcarra. ¿Qué? Porque le dice lagarto, ¿uno se va a creer ese cuento? Hay un tema para terminar. Dice, lo que había dicho, ¿no? El escándalo fue de tal magnitud que el prófugo exministro Juan Silva no tuvo más remedio que remover a Carlos Revilla del cargo y la supervisión del puente Tarata tuvo que ser anulada. Habla obviamente de lo que he dicho de los moqueguanos, etcétera. Dice la nota de la República, la única explicación para que siga en el cargo es su cercanía con el expresidente Martín Vizcarra y Carlos Extremadoiro. Aquí está hablando de Jorge Salinas Cerreño, precisamente exministro de Transportes en la gestión de Vizcarra. Este último, Carlos Extremadoiro, actualmente no está en un cargo en el Estado, pero está ligado a la compañía Dowa Engineering Limited junto con Carlos Fernández Casado, que son parte del consorcio supervisor del puente Tarata que adjudicó Carlos Revías. Yo aquí hago mi mea culpa, porque yo lo tuve aquí a Extremadoiro y no supe de este tema para justamente cuestionarlo. Me centré en el tema de la carretera central. Se me pasó, pero lo admito. ¿Qué voy a hacer? ¿Ok? Con esta termino, dice... y obviamente se quiso defender Revilla. En esta nota le contesta al diario La República y él dice que, sobre la adjudicación y firma del contrato de supervisión, precisa que la firma del contrato de la ejecución de la obra de construcción del puente vehicular Tarata, concurso público, se dio el 14 del 10 del 2021. Eso es posterior al cese del ingeniero Revilla. Esto no lo escribió Revilla, lo escribió el equipo de prensa del MTC. O sea, ya ven, como ustedes ven, jugando en pared la ministra Lasarte con Carlos Revilla. Tanto así que todo el aparato de prensa del MTC salió a Carlos Revilla. Pero miren el dato, se adjudicó el 14 del 10, ¿verdad? ¿Cuándo fue expulsado, votado el señor Carlos Revilla de Provías en el MTC? El día anterior, el 13. La adjudicación a veces es un formalismo. Cuando se adjudica oficialmente, puede haber estado adjudicado hace semanas. Lo que queda claro es que Revilla manejó todo el proceso de la adjudicación. Y es más, también manejó la adjudicación de la supervisión, que también se ha anulado, según la propia palabra de Paola Lasarte. Es más, no me cuenten más cuentos, por favor. Así que todo era corrupción en el MTC, pero esa adenda con la cual los franceses pudieron inventarse un nuevo trazo, eso sí, está limpio de polvo y paja, según Paola Lasarte. Por favor, hay que seguir investigando. Y el tema de, para terminar, Otárola y Nicaragua, vaya pena, ¿no? La gente se muere y nosotros haciéndole el juego a esta peleita de ineptos. El congresista Guido Bellido está con nosotros y también va a estar con nosotros el congresista Diego Bazán. Le damos la bienvenida. Congresista, ¿qué tal? Qué elegante. Caray, adelante, por favor. Gracias. Le doy el saludo también al congresista Bazán. Está en su región, congresista. Muy buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches a mi colega Guido Bellido, que nos está acompañando hoy día. Gracias a ambos por estar aquí. A ver, lo primero le quería preguntar. Dina Boluarte, digamos, ¿no? Con un grado de soberbia, según incluso palabras de la propia Keiko Fujimori, dice, el tema del adelanto de elecciones está cerrado. ¿Coincide con eso, congresista Bellido? Cristian, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Un gran saludo a todos nuestros hermanos que están pendientes de tu programa. Yendo puntual a tu pregunta, es imposible en el país poder determinar o ser deterministas con tiempos en una gestión, porque no sabemos que mañana qué puede pasar. Mañana se destapa un tema de corrupción de una magnitud inmensa y todas las variables van a cambiar. O mañana se presenta un hecho que no está previsto y las cosas cambian. Así que yo no podría y no tendría las condiciones para decir una fecha exacta de cuándo termina una determinada gestión. Okay. Lo que más bien se debe hacer
de todos los sectores, tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es desarrollar trabajos de cara hacia los retos que tiene la población. Que eso no se está tomando en cuenta y se está perdiendo en otras actividades que no tienen mayor trascendencia. Por ejemplo, enfrentar el tema de los contagios del dengue, que hay que combatir, pero que hay que combatir con presupuesto, con previsión, con acciones concretas que no se está haciendo. Ya, pero, congresista, usted me está hablando de un imponderable, ¿no?, que podría surgir de la nada, pero yo le hablaba un poquito de la situación actual. Con el sur, digamos, ¿no?, todavía levantado frente al gobierno de Dina Boluarte y sobre todo con la incapacidad de este gobierno de ir a conciliarlos. En la desaprobación de la presidenta, la desaprobación del Congreso, la crisis de representatividad, con todo eso que le acabo de escribir, usted... No. ¿Creería que no hay que ir adelanto de elecciones salvo que aparezca un gran caso de corrupción como el que me he mencionado? No, el tema de adelanto de elecciones está en función a escenarios políticos que se pueden presentar y que en el camino se puede desarrollar. Ahorita, que alguien diga que no va a haber un adelanto de elecciones, yo creo que está fuera de escenario. Ya, ese tema es, desde mi punto de vista, es vigente. Pero ¿no? una cosa es un adelanto de elecciones como un consenso nacional y otra cosa es, claro, un adelanto de elecciones porque finalmente aparece un tema de corrupción, no vacan a alguien y te tienes que ir a elecciones. Pero bueno, me queda clara su respuesta. Le quiero preguntar lo mismo al congresista Bazán. Congresista, su postura respecto a la declaración contundente de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, indiscutiblemente lo que ha dicho la señora Dina Boluarte es algo que no está fuera de lo que indica la Constitución política. Este tema no lo va a determinar ella, lo va a determinar el Congreso de la República. Y yo quiero regresar y no me voy a cansar de decir, en diversas ocasiones lo he repetido, teníamos ya un dictamen aprobado, hay que recordarlo, en el Congreso de la República, se vino abajo porque la mesa directiva de la Comisión de Constitución así lo determinó, trayendo a discusión o trayendo a debate una posición que no estaba planteada y que indiscutiblemente no obtuvo los votos. Entonces todo el tema se cayó. Si hoy me preguntas en este momento si creo que debería volver al debate, no creo que el tema deba volver al debate. ¿Por qué? Porque tendríamos que aprobarlo. Esta legislatura se termina este jueves, Cristian. Tendríamos que comenzar a debatirlo en el mes de agosto como primer debate para volver a reafirmar en la siguiente legislatura. O sea, estamos hablando que tendríamos recién el tema aprobado para el 2024. Quiere decir que si respetamos un calendario electoral, las elecciones tendrían que darse en el 2025 y ya prácticamente el tiempo se acabó. Entonces no doy por las cosas por sentadas en el sentido, y ahí sí coincido con el colega Guido Bellido, que en el Perú cualquier cosa podría suceder. Entonces no podríamos determinar de que vaya a durar hasta el 2026, pero tal y como están las cosas hay que ser realistas, sensatos. A eso quería llegar, ¿no? O sea, más que todo, lo siento, digamos, un grado de satisfacción, tanto de usted, congresista Bazán, como del congresista Guido Bellido, por lo dicho por la presidenta Dina Boluarte. Olvídense ya del tema del adelanto de elecciones, nos quedamos todos hasta el 2026. No se trata para nada de satisfacción. Yo creo acá que tiene que ser muy sensata la presidenta de la República en pensar, en lugar de decir realmente estas cosas que no le ayudan para nada a la gobernabilidad, porque la crisis no ha terminado, y eso es lo real, y ahí coincido plenamente contigo, en que el sur del país todavía no está quieto, está muy intranquilo con toda esta situación y que obviamente debería replantearse una serie de cosas. Hay grandes problemas en el país, políticas públicas que no se han solucionado y que definitivamente estos ministros que fueron elegidos, porque hay que recordar que el gabinete de diciembre fue un gabinete precisamente para pagar la crisis. Y hoy ya en julio se tiene que replantear y hacer una reingeniería total del gabinete. Y tendría que tener un gabinete que camine en el tiempo, y ese no es el gabinete que existe el día de hoy. Yo tengo serias dudas sobre la permanencia del ministro de Defensa, sobre la permanencia del ministro del Interior, sobre la permanencia del recientemente interpelado ministro de Justicia, y obviamente ayudó a la salida de la ministra de Salud. Pero hay grandes problemas que hoy tienen que entrar al debate y que definitivamente con este gabinete tal y como está planteado, la señora Dina Boluarte no puede pensar en llegar al 2026. Correcto. Justamente me ha hecho acordar, porque me corrijo también en el editorial que así hablé de Maurate como ministro de Trabajo, es el ministro de Justicia. Pero no me ha hablado de Alberto Otárola. ¿Usted cree que es sostenible todavía? O sea, ¿le hace bien
a este gobierno, a esta situación política? ¿Usted está contento con Alberto Otárola? Yo no puedo decir que estoy contento porque estoy claramente en la línea de oposición y hago las observaciones. Por ejemplo, lo que tú has mencionado me parece muy grave, los cuestionamientos que se tienen acerca de su participación en las posibles presiones que se generaron para un pago en de salud. Hay que ver si existió ahí o se ganó el laudo y finalmente se autorizó el pago, pero un alto funcionario del Estado no puede estar haciendo llamadas. Sí, pero el reportaje no prueba el tema de la llamada. Justamente mi tema era por ahí. Mi tema era por la denuncia de que tenemos a dos personas poderosas peleándose, utilizando los medios, y el país que se surre en ese tema. Es decir, usted más bien está comprando lo que Nicanor Boluarte quería exponer filtrando esta información a la prensa. No me pongo ni de una posición ni de la otra. En primer lugar, el señor Nicanor Boluarte no tiene vela en este entierro. Tenemos que ser claros. Hemos sido críticos con la posición o la cercanía de los familiares del señor Pedro Castillo en su gobierno. Y tenemos que ser igual de críticos sobre la cercanía o la presencia de una persona como el señor Nicanor Boluarte. Okay. Y acá el mensaje para la Presidenta de la República. Congresista, entonces déjame hacer la pregunta para ir con Guido Bellido. ¿A usted le queda claro ahora que la presencia de Nicanor Boluarte es volver a la época de Montesinos? Es decir, tenemos un hermano asesor en las sombras que nadie fiscaliza y que parece que se pelea pecho a pecho con el Premier, nombra ministros, saca funcionarios, etcétera. Digamos, ¿van a tomar alguna medida al respecto? Si la señora Dina Boluarte no toma una posición clara de deslindar completamente de la presencia de su hermano en el gobierno o en el Estado, creo que las cosas comienzan mal y nuestra posición tiene que ser durísima y clara. Yo particularmente voy a estar atento y no me queda duda que Avanza País también acerca de los pasos que el señor Nicanor Boluarte dé acercándose al gobierno de la señora Dina Boluarte. Guido Bellido, por favor. Mira, hay que aclarar al país quién es responsable de todos los actos que se ha dado, incluso del no adelanto de elecciones, es Fuerza Popular con todos sus aliados. Si porque nosotros ya habíamos aprobado con más de 90 votos en primera votación, solo faltaba la segunda votación. Sí, pero ustedes iban con asamblea también, ¿o no? No, sin asamblea, sin nada, habíamos aprobado. ¿Quién hace una reconsideración en Fuerza Popular? Sí, para y retorna a cero. Sí. Y ahí está el resultado. Ya, pero no, por eso. Pero hay que ubicar. Ahora, segundo, ¿quién hace de que Dina Boluarte hoy mantenga a su primer ministro en el gobierno? ¿Quién le da soporte político? ¿No es Fuerza Popular y todos sus aliados? ¿No es la mesa directiva actual? Entonces aquí tienen que sacarse la máscara y decir de qué lado están. Desde mi punto de vista, al primer fallecido en la crisis que se encontraba en el país, el presidente del Consejo de Ministros debió renunciar. Así concreto. Ok, pero para aclarar ese tema también, ustedes, digamos, en el partido siguen sosteniendo que Pedro Castillo no cometió un golpe de Estado, que finalmente fue llevado por circunstancias a ese tema. Es decir, claro, o sea, resulta lógico que Fuerza Popular haya apoyado inicialmente a Dina Boluarte y a Alberto Otárola en contraposición al golpe de Castillo. Sí, hoy siguen dándole sustento. En este momento siguen sosteniendo. ¿Y ustedes le siguen dando sustento a Pedro Castillo o ya no? Mira, lo que nosotros hemos sido elegidos con Pedro Castillo. Por tanto, todas las acciones, todas las reformas... ¿Y con Dina también? No, Dina no está en este momento bajo la orientación, bajo las propuestas que se ha planteado en campaña, absolutamente. Hoy está con la derecha, Dina. Bueno, eso para nadie es secreto. No está con Vladimir Cerrón, por eso. Vladimir Cerrón decía lo mismo de pero Pedro Castillo. Una cosa es el término, pero otra cosa son los programas que se tienen. Nosotros en los programas que tenemos estamos en una orientación. Entonces, pero lo que hay que aclarar, Cristian, clarísimo en esta parte, es que aquí, hace rato, el presidente del Consejo de Ministros ya debió dar un paso al costado. Mínimo, porque teniendo en el país más de 70 fallecidos, realmente es incomprendible, solo podíamos entender haciendo uso de una fuerza de respaldo que tiene en el Congreso, de una mayoría, hoy se mantiene en el gobierno. Hábleme de Nicanor Boluarte. ¿A usted le parece, digamos, le queda claro que él ejerce un poder o no? Aquí Nicanor Boluarte no tiene nada que ver con el gobierno. Ya hace rato... Cuando me dice no tiene nada que ver, porque también me lo dijo el congresista, lo que no entiendo es, o sea, ¿no ejerce ningún poder? O cuando me dice no tiene nada que ver, es decir, no debería estar ejerciendo el poder que esté ejerciendo. Quiero entender eso, ¿a qué se refiere? A ver,
¿Ejerce poder o no? Cuando una persona está en una responsabilidad, ¿qué tiene que ver la esposa, el hermano, el primo, el sobrino? Por eso digo, no Pero tendría que ver nada. cuando ellos injerencian, están cometiendo delito. Está injerenciando, ¿no? Para ser claro, utilizando su término, no conocí injerenciando, pero... No, por eso. Porque si participan en acciones o hacen acciones que no les corresponde, entonces es un delito. Me lo está poniendo en condicional. Usted, por la información que tiene, ¿cree que participa o que no participa el señor Nicanor Boluarte? Mira, yo no he hecho una investigación exhaustiva personal, pero si es que participara en alguna determinación Boluarte, evidentemente está cometiendo delito y el Ministerio Público ya debería estar investigando. Simple. Le quiero preguntar, congresista Bazán, por el tema de la bicameralidad, pero no solamente la bicameralidad, sino la bicameralidad como cara de una misma moneda que en el anverso tenía el tema de la ley Mordaza. Según propia confesión de la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular, ¿usted vivió eso? ¿Podría, digamos, dar fe de lo que denunció, si cabe el término, la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular? No podría dar fe de que se intentó intercambiar votos para el tema de la ley Mordaza. Sin embargo, indiscutiblemente veía a todos los congresistas promotores de la ley Mordaza tratando de convencer a todo el mundo, pidiendo el favor de que apoyen su proyecto. Pero sin lugar a dudas este tema no tuvo eco, me pareció una torpeza por parte de ellos insistir en el tema, incluso una segunda votación, cuando sabían claramente que no tenían los votos. Entonces ahí la que tiene que responder es precisamente la congresista Juárez y tiene que indicar qué congresista o quién estaba bajo esa supuesta negociación de intercambio de votos. Usted me ha dicho que le pareció incluso una torpeza ir por una segunda votación de la ley Mordaza. La pregunta es, ¿van a ir por una segunda votación de la bicameralidad? Bueno, eso lo tienen que saber básicamente el presidente de la Comisión de Constitución, la mesa directiva, quienes tienen que analizar muy bien de que si existen los votos o no. Avanza País ha votado en bloque a favor, hay que decirlo, tenemos claro, nuestra posición es absolutamente claro, creemos que va a ser saludable para el país el tema de la doble de la Cámara Alta, entonces vamos a seguir apoyándolo, nuestro voto no va a cambiar, lo que tenemos que saber es que si hay congresistas que ese día no estuvieron porque estuvieron por licencia o por X cosas, hay que entender de que falta un voto. Es muy diferente a lo de la ley Mordaza. Pero... Entonces, si es que se logra tener ese voto, yo creo que sería incluso algunos votos más para asegurar esta votación, sería saludable que antes del día jueves este tema regrese al debate. Regrese al debate. Solamente una pregunta para ir con las mismas preguntas con el congresista Bellido. Claro, se habla del tema de la bicameralidad, yo estoy a favor de ella, pero también fui crítico respecto de la manera. Es decir, Avanza País tiene la congresista Adriana Tudela, a una congresista que tiene una serie de proyectos que iban de la mano con la bicameralidad. ¿Por qué únicamente haber ido con la bicameralidad? Y es cierto, otros cambios a la Constitución, pero que iban más con el fraseo respecto de ese cambio de la bicameralidad. Diputados, senadores, etcétera. Pero ¿por qué no haber ido por más? Porque efectivamente, solamente yendo con la bicameralidad y no con más reformas políticas, pues no han convencido, no han hecho pedagogía política, y sí pareciese que es un tema más que pensando en el país, pensando también en algún beneficio de los actuales congresistas, es decir, ustedes. Yo niego rotundamente que se esté pensando en un beneficio personal. Las estadísticas son claras. Ni siquiera el 13% de los congresistas logran reelegirse cuando existía la reelección. En ese sentido, no me cabe duda de que de este Congreso, y teniendo en cuenta lo que siempre comenta la prensa acerca de la popularidad del Congreso de la República, me queda claro que pocos se van a poder reelegir. Entonces no es un beneficio para los que estamos en este momento, es definitivamente un beneficio para el país. Si es tan importante, congresista, perdón que lo interrumpa, si es tan importante, ¿estarían de acuerdo a sacrificar y decir, bueno, se van a poder, los congresistas se van a poder reelegir luego como senadores, pero ya a partir del 2031? Nosotros no, porque no queremos que parezca una ley hecha para nosotros. Con eso quedaría... Si se plantea todo, absolutamente todo... Es cuestión de plantearlo ustedes, yo no soy congresista. No, yo no le estoy diciendo, Cristian, que tú lo plantees. Si el tema se plantea y se pone al debate, indiscutiblemente lo vamos a tener que opinar al respecto. Pero vuelvo a lo mismo y coincido contigo de que no han existido
o reformas adicionales que hubieran sido muy saludables, como renovación por mitades o por tercios, que indiscutiblemente lo hubieran pequeños, hecho mucho bien, pero tenemos, y esto queda, y esto lamentablemente ha quedado a criterio de la mesa directiva de la Comisión de Constitución, que no ha puesto el tema, pero Avanza País no va a retroceder al respecto porque tengo otros proyectos que involucran reformas adicionales que también se pueden debatir. Sí, estamos pensando en que no es esta la última legislatura, tenemos 2 o 3 legislaturas más en las que se van a poder debatir, entonces pueden entrar esas reformas. Congresista, ¿usted está votó en contra de la bicameralidad? No, yo voté a favor. ¿A favor de la bicameralidad? Así es. Disculpe entonces mi ignorancia. ¿Y a favor de la ley Mordaza o en contra de la ley Mordaza? Voy a sustentar por A qué. ver, qué interesante. Mira, en primer lugar, nosotros hemos planteado todavía al presidente de entonces, Pedro Castillo Terrones, a que pueda usar el artículo 307 de la Constitución del 79 y pueda restituir, y con ello la bicameralidad. Porque lo unicameral que hoy tenemos es la propuesta de Fujimori. Y Fujimori pensó en un gobierno de 30 años. Y para ello le dio un carácter presidencialista para poder controlar todos los órganos y todos los poderes del Estado. Por tanto, mi motivación, si bien es cierto en los votos son iguales, pero mi motivación ha sido totalmente distinta. Ahora hemos ampliado el debate, el escenario se ve que no es condiciones en este momento y no creo que lo que acaba de plantear mi colega Bazán se dé porque no va a haber los 87 votos. Es decir, si el congresista Bazán creía que hay 86 votos, pues ahora hay 85, porque de los 86 usted se tira para atrás. No solo yo, sino hay varios congresistas van a tener que reevaluar, porque el escenario político no corresponde, pero sí es importante, de manera principista, darle mayor poder, sostenibilidad al Estado como Estado, porque la acción que ha hecho Fujimori es para prácticamente tener un control absoluto. Y eso es lamentable. ¿Para la ley Mordaza sí votó a favor? Mira, la ley Mordaza, en realidad no es una ley Mordaza, Cristian. Lo que pasa es que la ley... como la ley Mordaza. No, la ley contra los difamadores, contra esa gente que no investiga. Pero imposible que te alcance a ti, Cristian, o algún periodista que tiene, pues, profesionalismo y trabaja con estoy seguro que si existiese elementos de convicción. Alguien buscaría, echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí. Solamente quiero terminar con una pregunta, congresista, porque usted coincidiría conmigo que hay una crisis de representatividad. ¿Cómo explica que el alcalde de Cusco haya dicho que no quiere ni a la presidenta, ni a ministros, ni a congresistas? A usted lo ha vetado de la fiesta del mira, el alcalde, cuando estaba en conflicto por unos cuantos likes, declaró que no iba a invitar no iba a recibir a ningún congresista en Cusco. Después viene el lanzamiento y a mí me llama el alcalde, tengo las llamadas en mi celular personalmente y con su secretaria. ¿Va a ir? Al lanzamiento, invitándome al lanzamiento aquí, invitando al lanzamiento, y en ese lanzamiento nosotros hemos dicho mínimamente unas disculpas porque tú no eres dueño de Cusco para decir si recibes o no recibes. Pero el lanzamiento fue aquí en Lima. Por eso, sí. Pero ¿Le han somos dado esas elegidos. disculpas o no? No. Somos elegidos y no hemos participado. De ahí se fue a Estados Unidos a hablar disparates y para poder ocultar, él dice, no voy a invitar a los congresistas. Pero ¿quién es dueño de Cusco? ¿Qué cosa? Nosotros somos elegidos tan igual que él. Es más, nosotros somos elegidos a la región. Pero lo que intento preguntarle es que usted va a ir, porque lo que quiero entender es que usted, digamos, siente que sus representantes lo representan. No, evidentemente... ¿Se siente representado por usted o usted no va a ir porque siente que lo van a tratar mal? Nosotros tenemos programado, pero nosotros tenemos programado actividades en la región. Correcto. Pero no necesariamente vamos a ir a quitonearnos el sillón con el alcalde, ¿no? Correcto. Se lo dejamos eso. Congresista Bazán, congresista Guido Bellido, un placer tenerlo por acá después de tiempo. Cristian, muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Vamos a la pausa rapidita y regresamos, no se muevan. Gracias, congresista. Nos vamos, se quedan con Latina Deportes, conmigo hasta el martes. Chao, chao, gracias. Hola, ¿cómo está?